La voz de los protagonistas. En Contextos. Y está con nosotros Hugo Morales, aspirante de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila. Con él vamos a platicar sobre sus planes y proyectos en caso de llegar al cargo. Bueno, hay que destacar que Hugo es doctor en Derecho y ha sido por algún tiempo colaborador de los espacios de Contextos. Hugo, pues nos da mucho gusto recibirte y tenerte aquí en el estudio para que nos platiques a qué obedece este deseo de aspirar a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué posibilidades ves en ello? No nada más como un cargo de responsabilidad, sino como una oportunidad de servir. Bueno, pues primero que nada agradecer la invitación, saludarlos al auditorio y a ustedes. Decirles que efectivamente el pasado 5 de junio el Congreso del Estado emitió una convocatoria para que se ocupe el cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Y en ese sentido, pues precisamente el periodo para la entrega de documentos quedó, de acuerdo a la propia convocatoria, entre el 6 y el 14 de junio. Y precisamente el día de ayer me presenté en las oficinas del Congreso, en la Oficialía Mayor, para poder acreditar los requisitos que está solicitando la misma y a partir de ello, pues ser considerado dentro del proceso de selección. Te comento que esta participación que estoy teniendo dentro del proceso, pues obedece básicamente a una cuestión, ¿no? Tengo yo una clara tendencia al servicio público, evidentemente antes incluso de haber sido funcionario, pues estuve participando socialmente en causas, vamos a decir, pro bono, y con mucho gusto lo he venido haciendo durante muchos años. Ahora he tenido la posibilidad de servir desde esta otra trinchera, y bueno, pues a partir de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, creo que se puede generar muchísimo más servicio a la comunidad del que se ha venido generando, y particularmente decirte que desde el punto de vista, vamos a decir, muy amplio, pues relacionamos los derechos humanos desde el punto de vista de los justiciables del derecho penal, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que decir que en el ámbito del derecho humano, pues existen muchísimas otras áreas que hay que cubrir, y en ese sentido, pues estamos advirtiendo, por ejemplo, que falta un acompañamiento a las víctimas, pero no solamente a la víctima que ha sufrido recientemente, que va y presenta una denuncia y que necesita ese acompañamiento, sino también a estos otros grupos de personas vulnerables que tienen pues ya sus propios colectivos, víctimas indirectas, incluso como son familiares, podríamos decir, de desaparecidos, que requieren de alguna manera el acompañamiento para la gestión de muchos de sus propias actividades o de sus propias necesidades, y en ese sentido es que queremos fortalecer esta otra área. ¿Cuáles son los requisitos para integrarte? Mira, básicamente tener más de 30 años cumplidos, tener un grado de licenciatura, no haber sido secretario o subsecretario de la administración pública los 60 días previos, o no haber tenido mando policial 90 días previos a la fecha de la designación, cosa que sí cumplo, evidentemente. Y, bueno, entre otros requisitos que básicamente deviene de una auscultación que tiene que hacer el propio Congreso para poder, de alguna manera, consensuar entre todos aquellos colectivos, asociaciones y grupos que se encuentran relacionados con la actividad de la defensa de los derechos humanos, y a partir de ello, pues también, en mi caso, acompañé algunas de estos apoyos que documentados se encuentran para poder acreditar ese... ¿Es el Congreso el que decide? Sí, es un proceso eminentemente legislativo. El proceso el Congreso emite la convocatoria, se genera a través de una comisión, una terna que eventualmente el Pleno del Congreso habrá de votar y de ahí designar a quién será el próximo presidente. Javier Díaz de Urdanibia era el que está ocupando esta cartera, pero se decía en una columna de Trascendidos de la Capital que a él no le habían dicho que podía inclusive presentar también su solicitud para repetir en el cargo. Bueno, este es un tema que debía estar en el conocimiento a partir de que fue presidente, y no es un tema que haya sido una ocurrencia del Congreso. Es un tema que se encuentra contemplado en la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y en este sentido, pues el proceso se encuentra plenamente definido. Si no vaya a ser que el propio presidente apele a una violación a sus derechos humanos. Bueno, tengo entendido que él solicitó por allá de los primeros días del mes, y te lo digo porque he seguido las sesiones del
Congreso, en donde se dan cuenta de esta información a partir de que pues estaba interesado yo en participar en la convocatoria. Solicitó que se iniciara un proceso de evaluación, el cual tengo entendido se inició. Tal vez no se cumplieron con los tiempos que él esperaba, pero sí se inició ese proceso de evaluación y eventualmente él manifestó su desinterés por participar en el mismo. Hugo, tú mencionabas como uno de los retos que se retomaran también las visitas, las inspecciones, por ejemplo, al Cerezo, porque el año pasado no se hizo una sola visita. ¿Cómo fue posible que no se hiciera una sola visita? Bueno, te voy a decir que esto es una cuestión que es interesante porque, bueno, de alguna suerte yo estuve participando en la delegación de la Fiscalía General del Estado aquí para la región Laguna. Y bueno, pues te puedo decir que tuvimos visita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no así de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Y eso, pues bueno, es una evidente ausencia de presencia, por lo menos, ¿no? Incluso te voy a decir algo. Yo creo que equivocadamente estamos encontrando en la comisión una fuente de recomendaciones que bueno, pues son importantes desde el punto de vista del señalamiento. Sin embargo, pues parecerá que muchas de estas son meros trámites burocráticos que no llevan a ningún lado. Algo que resulta muy importante precisamente es que estas recomendaciones verdaderamente trasciendan en una operatividad diferente, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que proponer nosotros, que el hecho de que existan estas recomendaciones o que se incremente el número de recomendaciones, pues también se traduzca en un cambio en la política y en la operación de estas instituciones que son recomendadas. Sí, porque constantemente vemos los listados de instituciones que generan quejas ante las comisiones de derechos humanos, que por lo regular son las corporaciones policíacas, ¿no? Policía Preventiva, Policía del Estado, ministerios públicos también, y luego se emiten recomendaciones, pero la pregunta es, ¿en qué consiste una recomendación? ¿Se va con la institución, se va con la corporación, se le muestran las estadísticas? Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se le da un seguimiento a que realmente se corrijan esas malas prácticas? Mira, yo hablo de que existe ahora una serie de recomendaciones que realmente se trata de trámites burocráticos, porque yo te puedo asegurar que prácticamente todas las corporaciones policiales reciben algún tipo de recomendación en este sentido, que se respeten los derechos humanos de la persona que promueve la queja y que se dé a conocer a los elementos que es necesario que se cumplan con prácticas de equidad, etcétera, ¿no? Y entonces prácticamente es un machote que reciben todas las corporaciones todos los días. Desafortunadamente no se les da un seguimiento a su operatividad, no se da un seguimiento a las políticas, no se les da un seguimiento al entrenamiento que están recibiendo. Y esto da lugar a que estas recomendaciones terminen siendo vacías. ¿Por qué? Pues porque debía generarse esa recomendación también de la mano de un programa o un calendario de trabajo a efecto de que surta efecto verdaderamente esta recomendación. Desafortunadamente eso es lo que no está sucediendo. Entonces, bueno, pues hay que decir que también que cuando se trata de violaciones graves, pues hay que hacer con mucho mayor contundencia este proceso para que pueda traducirse en una mejora, pues no solamente para aquella persona a la que se le debe resarcir el daño desde el punto de vista como quejoso, sino que verdaderamente se traduzca en que la sociedad reciba un mejor trato por parte de estas corporaciones. Sí, porque el hecho de que aparezcan en los primeros lugares no significa que el tema de derechos humanos se limite justamente a la acción de las policías, porque luego aparecen instituciones de salud pública e incluso autoridades educativas, escuelas, que por allí a lo mejor hacen cobros irregulares y eso condicionan si el niño entra o no, si el niño recibe ciertos beneficios. En general es más amplio el espectro de temas asociados a los derechos humanos. Así es, por eso decía yo en un principio que relacionamos generalmente a los derechos humanos como un elemento de defensa del justiciable en materia penal, cuando en realidad el ámbito o el espectro de los derechos humanos pues prácticamente está en todas las áreas de las actividades que tenemos todos, y en ese sentido, bueno, pues puede ser en un momento dado a tener que recomendar a una institución de educación, como por qué no decirlo, a lo mejor hasta una institución autónoma o independiente o privada, o por otro lado, pues lo que es lo tradicional, ¿no? Que fuera algún ente gubernamental. Ok. Mañana era la fecha para la entrega de los documentos. Entre el 24 y el 26 van a ser las entrevistas, ¿no? Así es, aparentemente en ese sentido. ¿Van a ser públicas?
Sí, así es. Tengo entendido que van a ser a partir de que se integre la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que bueno, ya está evidentemente generada como tal, pero se va a reunir para poder establecer las fechas que habrán de ser públicas, probablemente incluso las transmitan por internet a través de la página del Congreso. Eso pues ya será algo competencia de ellos, ¿verdad? ¿Quién evalúa lo que se hace en esta área de derechos humanos? Bueno, hay que decir que también el propio Congreso tiene una comisión especializada de derechos humanos que conjuntamente con ella recibe informes continuamente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y cada año hay un informe que se presenta a efecto de que pueda ser revisada. Debería ser esta evaluación constante. Desafortunadamente la ley nos indica que cada 6 años se haga esa evaluación del presidente saliente, y bueno, pues esa evaluación fue hecha recientemente, ¿no? ¿Cuántos años puedes permanecer en un cargo como esto? Bueno, esta designación es por 6 años, con la posibilidad de ser ratificado otros 6 años. ¿Cómo fue el caso del anterior presidente? Bueno, el anterior presidente únicamente estuvo por un periodo de 6 años. ¿De 6 años nada más? Correcto, así es. Bueno. Sí, me pareció que había tenido más tiempo, ¿no? Ahí. Bueno, es una persona con mucha trayectoria. Él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado previamente, fue consejero jurídico, fue director jurídico de Pemex. Bueno, es una trayectoria muy amplia en materia jurídica. Y probablemente por ahí lo tengamos presente por esos motivos, pero solamente estuvo un periodo. Y tenemos que recordar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila, su sede es Saltillo. ¿Ustedes coordinan las oficinas de derechos humanos que hay en los municipios? Hay 7 visitadurías en el estado que dependen, pues, evidentemente de la Comisión Estatal, y será responsabilidad de quien sea el próximo presidente, pues también coordinar las mismas y estar atendiendo, evidentemente, que estén funcionando adecuadamente las ¿Y los mismas. nombramientos de quienes están al cargo de las visitadurías depende del presidente de la comisión? Es correcto. Sí. Así es. Y entonces puede haber modificaciones, puede haber cambios. Bueno, yo estimo que en caso de que yo fuera designado, tendríamos que evaluar a quienes se encuentran ahorita desempeñando esos cargos, y en caso de que no estén cumpliendo el perfil o en su defecto no estén llenando completamente las actividades que debamos realizar, pues tendrán que ser sujetos a un señalamiento y pues probablemente a tener que modificar algún esquema de trabajo. ¿La comisión ha tenido un presidente de La Laguna, Hugo? Es la primera vez en todo caso que sería un lagunero en caso de que yo fuera designado. A la fecha pues es una comisión relativamente joven, tiene apenas un par de décadas, y bueno, pues no ha habido un lagunero presidente de la comisión. En caso de que yo fuera designado sería la primera ocasión. ¿Cuántos postulantes hay? Bueno, la verdad eso lo desconozco porque pues está en un proceso de que el Congreso está recibiendo. Harán pública una vez que termine el proceso de recepción de documentos. Eso es el día de mañana. Probablemente entre lunes y martes podremos ya conocer esa información. Muy bien. Pues Hugo, muchas gracias por venir a Contextos y contarnos de esta intención y esta solicitud que has hecho al Congreso de postularte como aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Pues yo les agradezco mucho el espacio, y pues evidentemente estaremos pendientes también de darles cuenta a ustedes del desarrollo del proceso. Oye, acá nos dice, ojalá puedan dejar un teléfono el licenciado Hugo Morales. Qué bueno que esté en Contextos, es un gran colaborador. Felicidades, dice la señora Madero. Claro que sí, pues bueno, por acá lo dejas y nosotros se lo hacemos llegar. Claro que sí. Buenos días, estoy seguro de que el señor Hugo Morales es la persona, dice, menos indicada para representar la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, y que cuando se le solicita simplemente una asesoría, él nada más se niega y ni siquiera lo hace personalmente. Gracias. Bueno, pues yo le puedo decir que cuando alguna persona a través de GREM ha solicitado alguna participación, algún comentario o alguna asesoría, con gusto lo hacemos. Siempre he dejado aquí mis datos para poderlo hacer. Bueno, tú tenías una oficina de gestoría. Así es, gratuita, hay que decir. Gratuita, sí, lo decimos, que atendió a muchísimas personas que nosotros enviamos por ahí. Bien, Hugo, muchas gracias. No, por el contrario, por estar con nosotros. muy buen día. Gracias, Hugo, todo el éxito.